El micrófono. Aló, aló, aló. Se ve que está funcionando. Vamos a probar a ver. Sí, oiga, funcionando, probando. A ver. Sí, diga, funcionando, probando a distancias. Ok. A distancia, 30 centímetros. ¿Qué tal se oye? No se ve bajo. Nada. No se ve bien, no se ve bajo. ¿No se oye bien? Dale, Javi. No, no se oye. No se oye. No oigo nada. No, no. No sé qué fue lo que pasó. Ya. Está hablando. Hola, 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 hola. Ahí está. Debería. ¿Eh? Pásenlo así. Ponte allá a ver si. Dale, Javi. Hola, hola. Probando, Más probando, cerca, probando. para que se vea rojo. Probando, Ahí probando. está. Hola, perfecto. Sí, pero tienes que acercarte, ya vi, para que se haga rojo. No, no, no. No tiene que estar en rojo. Ya no, ya a distancia 30 centímetros se oye. Perfecto. A voz natural. Ok. Chale. Chale, aquí está tu plática. Sí, vamos a pasar primero. Sí, vamos aquí. Vamos acá. Share screen. Ok, listo. ¿Listo? O sea, otra cosa. La visión allá. Ah, esto se logra con este cable. Si no hacemos nada. Ahora falta el conector blanco tuyo. Y aquí te quedas otro puerto. Ya lo van a pasar. Aquí está el puerto, ¿no? Déjame que F5, control F, ¿qué? Espérate. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Solo lo está cargando. Solo. Ahí va. Ya está mi máquina. Ese es. Ok. ¿Oyendo? ¿Sí oyes? Ustedes, Ivette, ¿me oyes? Control F, ¿no? ¿Tú me oyes, Ivette? Sí. Ok, les pido por favor a todos los que están en el auditorio y, o sea, la gente que está en la teleconferencia, que por favor desactiven sus micrófonos. Es muy importante que desactiven sus micrófonos porque tenemos audio de todos ustedes y necesitamos que por favor desactiven.
Aquí está ya tu imagen. Sí, lo que necesito es que ustedes No se veía. que hagan la presentación. Este es el segundo escritorio. ¿Eh? Es el segundo escritorio. Ya, lo ponemos. No te preocupes. ¿No lo mandamos todavía? Eh, sí, ya. Tenemos que mandarlo a ella, para allá. ¿Acá? ¿Aquí? ¿Quieres que lo mande? Ya, espérate. Tienes que mandar. Tenemos que poner ahora que Ivette comparta su presentación para que vaya para allá. Ay, el problema es que el audio, ella como se va a ir para acá. Le pones el micrófono a la computadora. A ver, Emilio, ¿no? Hay que preguntarle si hay otra forma mejor. Un momentico, estamos tratando de conectar ahorita la... Ok, Ivette, te voy a pasar como presentadora. Ya estás como presentadora. ¿Me escuchas bien tú? ¿Me escuchan? Ok. ¿Y esto cómo se Aló, 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 aló. Ahí se escucha ya. Ya se escucha? ¿Cómo? No sé cómo se manda. Tienes que enviar la se manda? página esto ya va. Webex. Tienes que mandarlo para allá. Esto. Completa. ¿Así? ¿Ya? ¿Pago? ¿Habla tú? ¿Habla? Hola, hola, probando. Ok. Voy a hacer ok. Ya, ahora sí, Javier, puedes hacer la presentación. Listo, luces y vamos. A la presentación. Pero se inicia, ¿no? ¿Ah? A la presentación. ¿Esto no? Sí, eso. Bueno, buenas tardes a todos. Una vez, La cámara.
Una vez superados los problemas técnicos, que ya están superados, por fortuna ya tenemos conexión a Miami, y tengo el gusto de presentarles a ustedes, doctor Roberto Dávalos, tengo el gusto de presentar con ustedes pues un evento que no habíamos hecho, tener una conferencia conectados varios otorrinolaringólogos en Latinoamérica y en México a distancia para disfrutar y compartir con nosotros este magnífico evento. También tenemos a la doctora en la Universidad de Miami, a la doctora Ivette Cejas, sí, y al doctor Juan Armando Chozone Kerdel, que nos va a dar una conferencia magistral sobre novedades sobre implantes cocleares. Va a ser una participación conjunta con la doctora de la Universidad de Miami y vamos a tener un público en toda Latinoamérica que van a poder hacer preguntas interactivas a través de Internet. Con ustedes el doctor Juan Armando Chozone. La doctora Ivette primero. Sí. Hola, Ivette, vamos a pasar de una vez a tu conferencia. Perdona. Ok, ya bien. Sí, nos demoramos un poquito porque teníamos un problemita con el audio aquí en el auditorio. ¿Okay? Perfecto. ¿Ya todo el mundo puede ver los slides? Sí. Perfecto. Entonces yo voy a estar hablando sobre el desarrollo psicosocial de niños que tienen implantes cocleares y voy a estar dando un resumen sobre varias investigaciones que tenemos en los Estados Unidos que le han dado del Instituto de Salud. So, voy a estar presentando alguna información sobre esos estudios que ahora está en 6 diferentes clínicas de implantes cocleares. So, todo el mundo sabe que existe mucha literatura sobre los beneficios lingüísticos y auditivos sobre las implantaciones tempranas, pero también sabemos que todavía hay mucha variabilidad en los resultados y que ahora en día estamos implantando también niños que tienen otros diagnósticos, serán problemas de desarrollo o otros problemas genéticos. Nosotros tenemos en psicología una teoría que se llama Dynamical Systems Approach, y esto nos informa también que hay muchas interacciones sobre varias áreas de desarrollo. Entonces, si hay una deficiencia en una área, eso puede conducir una deficiencia en otro. Y varios de las investigaciones de nosotros han enseñado que hay muchos problemas de atención, conducta, que si no ayudamos a los niños, entonces eso causa problemas más con el lenguaje, otras partes audiológicamente. Pero hoy en día todavía hay muchos pocos estudios que han evaluado esos efectos y voy a estar hablando sobre algunos de esos. La área primaria es que sabemos que los niños que tienen pérdidas severas o profundas tienen más problemas con dificultades de comunicación, problemas de conducta, bajo rendimiento académico y también muchos problemas en atención. También los datos nos han dicho que 40 o 50% de los niños que tienen problema de visión tienen otros problemas de conducta que son clínicamente significativos. Y eso es parte de maestras que nos han informado, también a los padres y también a los equipos médicos que están trabajando con estos pacientes. La prevalencia de los problemas de comportamiento en niños con sordera puede variar desde 19% a 23%, comparado a la población general, que es más como 2%. O sea, eso es una gran diferencia que todavía no hemos podido ayudar a los niños con diferentes intervenciones. Ahora, en la parte más social, sabemos cuando nosotros como psicólogos estamos hablando de esta área, estamos hablando de la habilidad de una persona de ajustarse, las habilidades sociales, cómo interactúan con sus compañeros.
y la literatura nos ha enseñado que los niños, hasta con implantes cocleares que lo han recibido tempranos, todavía están teniendo mucha dificultad en esa área. Por ejemplo, tienen rechazos de los compañeros, también dicen que todavía se inmaduran más lentos, tienen menos contactos con sus compañeros, será fuera de la casa o en la escuela, y que también tienen más propensa a participar en juegos solitarios comparado a cosas en grupos. Algunos de los estudios de nosotros sí han enseñado que eso sí se puede mejorar, pero todavía están atrasados los niños que tienen problemas de audición. El estudio que estoy hablando se llama el Childhood Development After Cochlear Implantation, y este es un estudio que es de 6 diferentes clínicas. Uno es la Universidad de Miami, otro es Johns Hopkins University, la University of Chapel Hill, que es en North Carolina, un centro en Dallas, otro centro en Michigan y varias áreas. Y tenemos un grupo de niños, 188, que están implantados antes de los 5 años. La mitad de esos niños sí fueron implantados antes de los 2 años, que sabemos que los resultados son mejores. También tenemos un grupo de niños que son oyentes y eran 97. Entonces comparamos a los niños de implantes con este grupo. Los objetivos del estudio en general, uno, claro, era el desarrollo del lenguaje, el entendimiento de habla, son la parte más audiológica, pero también empezamos a mirar las partes más cognitivas, la parte más social y del comportamiento, y ese es el enfoque de lo que estoy hablando hoy. Y también otra área muy importante es sobre la adaptación de las familias y interacciones entre padres y hijos, y sobre todo la calidad de vida. El grupo de niños, el promedio de la edad era como 2 años, mitad masculino, femenino. Teníamos un gran grupo de hispanos, más en el grupo de implantes. Los padres tenían la mayoría tenían como 30 39 años, pero y mitad tenían una graduada de la universidad. Eso es más para una idea. Esta investigación siguió a los niños, le hicimos una evaluación antes que recibían la cirugía, tuvieron la cirugía y lo seguimos por cada 6 meses por los primeros 3 años. En este momento sí estamos siguiendo a los niños pasado ese tiempo, hasta que están más en la escuela, pero para esta presentación solamente estoy hablando de los primeros años, los primeros 3 años después de la implantación. ¿Qué son algunos de los instrumentos que nosotros usamos? Algunos de estos solamente están en inglés, pero algunos sí también lo tienen en español. Y cualquier persona que le interesa más información, con gusto me pueden mandar un correo electrónico y se lo puedo mandar más información. Para el lenguaje nosotros usamos 2 diferentes instrumentos, uno que se llama el Brenell y otro es el MacArthur Bates. Para comportamientos usamos el Child Behavior Checklist, que es algo que varias personas pueden usar, no tiene que ser psicólogo, puede ser audiólogo, terapista, y eso sí lo hay disponible en español. Y pregunta muchas cosas sobre el comportamiento del niño, aprendizaje, cómo está actuando, y te da como un informe al final que te dice si hay ciertas áreas que necesitan más evaluación o si también tienen, que es a nivel clínica, que necesitan más intervención. Para atención usamos 3 diferentes cosas. Uno era algo que nosotros le cogimos diferentes videos de los padres interactuando con los niños y pudimos ver por eso cómo los niños estaban actuando, cuánto podían prestar la atención. Y la parte más social fue también por más instrumentos que los padres llenaron. ¿Qué vimos? Entonces, en la parte más de comportamiento, nos dice los azul es los niños con el implante, los rojos son los niños oyentes, y vemos que en la área de aislamientos, el grupo de niños con implantes tenían más dificultad. No llegaron como un grupo al nivel clínico,
pero sí había una diferencia entre el grupo que oía y los niños con el implante. La otra área que salió estadísticamente elevado fue la parte de los problemas de internalización de los comportamientos. Ahora, vimos algo muy similar con la parte más externa, con problemas de atención. Eso también vimos un problema con los niños con implantes, y eso es algo importante de nosotros tener en cuenta o monitorear, porque si los niños están teniendo dificultad con su atención, eso sí puede afectar a su habilidad de aprender lenguaje y beneficiar del implante. La parte más interesante es que, aparte de ver los datos del grupo, cuando vimos más del porcentaje de niños que estaban funcionando a un nivel clínico antes de la implantación, vimos una gran diferencia entre el grupo con implantes comparado a los niños oyentes. Por ejemplo, en aislamiento, 9% de los niños estaban en el área de riesgoso y otro 7% estaban en nivel clínico, comparado a solamente 1% en el grupo de niños que estaban oyendo. Y esto fue similar por diferentes áreas, la parte de emocionalmente, la parte de depresión, 3% contra 1%, quejas más somáticas, o eso queriendo decir, dando quejas de dolor de cabeza, de dolor de estómago, cualquier cosa así. Pero si tú ves a todas esas diferentes áreas, todo estaba más elevado comparado a esos niños acá, que eran los niños que no tenían ningún problema de audición. Cuando seguimos estos niños con 2 años después, vimos un poquito de cambio, pero seguía siendo algo que estaba un poquito elevado en los niños con implantes, pero sí vimos un poquito de mejoración en aislamiento y también en atención. Ya a los 12 meses después de la implantación, vimos que esos niños estaban mejorando en su habilidad de enfocarse en diferentes cosas de actividades o en la escuela. En la parte de de porcentaje de niños que estaban todavía en el nivel clínico, no vimos muchos cambios. Eso queriendo decir que todavía hay un porcentaje de niños que necesitan más soporte en esta área más social, más emocional. Y la realidad es que estos niños en este momento no hay mucha psicología, no hay muchos terapistas que están trabajando con estos niños en la parte más emocional o de comportamiento, aparte de más enfocarse en la vida de habla. Otra parte que hicimos en la parte más en la atención, que hicimos donde le enseñamos diferentes cosas a los niños, también es seguido, esto fue más donde lo estamos mirando su habilidad de prestar atención, pero en algo más de video. También vimos lo mismo que vimos en los instrumentos que fueron llenados por los padres. Antes de la implantación había una diferencia y sí vimos que mejoraron ya después a 12 meses después de estar implantado, pero todavía sigue siendo una área donde totalmente no han llegado al nivel de sus compañeros. Esto fue más, ¿cuántos fallos tenían los niños? Esto nos dice un poquito más de que pueden ser más impulsivos y reaccionan un poquito más rápido sin esperar. Y eso igual, vimos que antes de la implantación, tan comparado a los niños oyentes, hay una diferencia. Y eso mejora un poquito, pero sigue siendo una área que necesitamos enfocarnos. También en otra manera vimos ningún cambio y eso fue la persistencia en el niño, pero en una cosa donde estaban jugando con sus padres. Y vimos que todavía estaban teniendo problemas de atención hasta en una cosa muy sencilla donde estaban jugando con los padres como si fueran en la casa. Igual nos está diciendo que los padres y los niños están teniendo dificultad en esa área y que necesitamos empezar a enfocarnos en incorporar intervenciones para atención y comportamiento, porque esto no está cambiando solamente con el implante y con la mejoría del lenguaje. Sí vimos en los análisis que los niños que tienen mejor lenguaje sí tienen menos problemas de atención,
menos problemas de comportamiento, pero todavía no es comparado o no es igual a los niños que no tienen problemas de audición. Esto fue la parte más social. Cuando usamos algo cuando usamos el instrumento solamente para ver los problemas de competencia social, cómo están interactuando con sus compañeros, algo debajo de esta línea sería un problema. Como un grupo sí están haciendo bien, pero todavía no están funcionando similar con los niños oyentes. Igual vemos que tenían más problemas con adaptación en general, menos competencias sociales y igual con los otros datos que están siguiendo tener problemas externos y internos. También vemos aquí cuál es el porcentaje de niños que están teniendo dificultad en esta área. Cuando vimos y comparamos los niños con los implantes comparado al otro grupo, vemos que casi 22% de esa población está reportando problemas en esa área comparado a 8%, 9% en los niños sin implantes. Y en el área interno, 12% comparado a 6%. Y en la adaptación general, eso fue una gran diferencia, 22% comparado a como 7%. Y competencia social. Estos niños, y en mi experiencia también en la parte clínica, aparte de la parte de investigación, sí estoy viendo que hasta los niños que tienen lenguaje normal siguen teniendo problemas en esta área, se sienten aislados, se siente que no pueden, o sea, no está interactuando normal con sus compañeros, y eso es algo que no tenemos ninguna intervención que específicamente para este grupo. Cuando vimos cambios, igual no vimos ningún cambio de verdad hasta los 24 meses después de estar implantado. Eso es algo que sí vemos que sin intervención sí está mejorando, pero todavía es algo que tenemos que enfocarnos un poquito más temprano para que estos niños no se sientan tan diferentes comparados a sus compañeros. En la parte de adaptación general, esto fue una área que sí no vimos mucha diferencia hasta 24 meses después, pero sí vemos que están alcanzando a sus compañeros ya después de tener 2 años de estar implantados. Cuando comparamos el porcentaje de niños que están en el nivel clínico, todavía vemos que hay gradualmente una diferencia. Empezaron, por ejemplo, en adaptación general, 22%, y ya después, a los 2 años después de estar implantado, baja hasta como 11%. Pero todavía eso es un gran número que tenemos que ayudar a esos niños a ver por qué todavía se sienten que no tienen la competencia de poder interactuar con sus amistades en la escuela, porque la gran mayoría de estos niños ya están en una escuela típica, ya tienen el lenguaje normal y todavía están reportando dificultad en estas áreas. Como en resumen, vemos en general los niños que antes de estar implantados, sí hay una diferencia en comportamiento, hay diferencias en atención, deficiencias sociales, pero todo esto está mediado por lenguaje. Lo mejor lenguaje que tienen, la más intervención que le damos, sí hay una mejoría, pero todavía hay un grupo que necesita más intervención. Podemos esperar que después de 2 años de estar implantado, sí hay mejoría. Eso es algo donde necesitamos tener en cuenta que esto puede durar mucho tiempo para empezar a mejorar solo. Y que centros de implantes deben empezar a considerar un examen anual a lo mejor sobre problemas de conducta o deficiencias de habilidades social. Eso es algo que en los Estados Unidos estamos tratando de hacer, que hay alguien, no sé, sea el audióloga, la terapista, alguien que pueda dar unos cuestionarios muy cortos para ver si estos son áreas donde necesitan referir a los niños o a los padres para coger ayuda. Si no tienen, claro, acceso a psicólogo o un social worker o algo así, un trabajador social. Y que diferentes investigaciones deben estar colaborando con los otólogos, todo el mundo,
a ver si eso es una área donde podemos desarrollar intervenciones basadas, claro, en la evidencia de las investigaciones para mejorar estas áreas de comportamientos y habilidades sociales que sí impactan mucho a la calidad de la vida de este grupo de niños. Claro, vamos a agradecerle a todas las familias y todas las clínicas que participaron en estos estudios, pero también quiero informar de la reunión que vamos a tener en Miami, que va a ser una conferencia nacional y que va a enfocarnos en estas áreas. Solamente no vamos a hablar en casos médicos y complicados, pero cómo se complican esos casos cuando hay problemas emocionales, cuando hay otros diagnósticos que tenemos que manejar, cuando hay problemas de comportamiento. Todo el mundo que está aquí, ojalá que nos vemos en Miami, que manden información, que manden abstracts sobre los casos de ustedes, porque sí vamos a tener una conferencia al final de esa reunión que sí va a ser en español. Esto va a estar dedicado para este grupo de Latinoamérica, los pacientes bilingües. Solo invito a todo el mundo que participe en esta gran conferencia. Y gracias por Juan por invitarme a este grupo y con gusto cualquier pregunta lo ayudaría. Muchas gracias, Ivette, por tu... ¿me estás escuchando, verdad? Sí. Ok, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Pues aquí tenemos una audiencia que está en León, en el estado de Guanajuato, en México, y realmente les agradezco mucho. Tengo realmente el enorme honor y placer de poder compartir con Ivette y con el excelente grupo de la Universidad de Miami. No solamente que es un placer, sino realmente es un privilegio de contar gente como tú. Yo sé que la dedicación que le has tomado a todo esto es un trabajo, como ustedes vieron, titánico, con una cantidad enorme de información que se ha tenido que recoger por tanto tiempo. Esto, cuando se presenta, pareciera fácil, pero realmente es muy difícil. Y realmente yo lo felicito, Ivette, de verdad que muchísimas gracias. Y la verdad que vamos a trabajar muy duro para que los latinoamericanos tengamos presencia en la reunión de Miami. Creo que es una oportunidad. Miami es una ciudad que muchos conocen, pero otros no conocen, y la verdad que en la época del año es muy buena. Verdad que va a haber mucha playa también y mucho sol que va a haber seguramente, y por supuesto la amabilidad y el cariño que siempre tiene la gente de Miami, especialmente el departamento de Otorrino en la Universidad de Miami. Gracias, Ivette, por tu participación. Gracias por la oportunidad. Ok. Tenemos que salirnos de acá, ahora hay que ver.
Ok, ¿me escuchan? Sí. Y quiero saber si me escuchan en otros. Necesitaría ver si alguien que pueda estar, Javier, puedes ver ahí en la computadora a ver si la respuesta de las audiencias fuera, porque yo no los puedo ver. Ok, sí, ya me dice Rosimar Maya y María Gabriela, que están en Chile y en Caracas, que sí me escuchan. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver un poquito ahora sobre cuáles han sido los avances y qué ha pasado un poco en los implantes cocleares. Y me voy a bajar un poquito aquí porque Javier me dice que me baje. Y un poco hasta dónde hemos llegado. Y eso pues trataremos de resumirlo, pues realmente es extenso y pues no quisiera tampoco quitarles mucho tiempo el día de hoy. Yo sé que es día viernes, entonces no quisiera. Permítanme solamente para poner el apuntador. Esto es un poquito difícil aquí de... Está un poquito complicado poder ubicar aquí el apuntador. Aquí está. Puntero láser, ya lo tengo. Ok, gracias. Entonces, primero, pues bueno, quiero, un momento, dar mi declaración de conflicto de interés, la cual pues en esta presentación están involucrados todas estas compañías y yo soy consultante médico para Advanced Bionics y para Neurotron Biotechnology. Entonces, si vemos esto, la sordera es una incapacidad invisible. Vean ustedes que es un problema que está entre los mayores problemas que hay de discapacidad en el mundo. Vean que alrededor de 360 millones de personas mundialmente sufren de algún grado de sordera que les produce una incapacidad. Es el primer defecto al nacer en uno en más de 100.000, uno en cada 1.000 nacidos vivos. Y más de 1 millón de personas en los Estados Unidos la sufren. Más de $1 millón, mejor dicho, se gasta en los Estados Unidos, mejor dicho, $1.000 millones se gastan en los Estados Unidos, $1 millón por persona en educación especial, que se va a la tercera parte y otra tercera parte en el periodo en pérdida de la productividad y problemas que tienen estos pacientes para poderse integrar a la sociedad. Por supuesto, se puede inferir que existe una menor calidad de vida. Sabemos que la solución, el implante coclear es la mejor solución efectiva cuando existe un compromiso neural de la cóclea y, por supuesto, que existen retos, que son los retos de la tecnología, las indicaciones y cómo llegamos más lejos. Este proceso no es un proceso absolutamente fácil, es muy complicado. Y es muy complicado porque el modelo o el oído, aquí debería correr un video, pero que desafortunadamente no corre, tiene que transformar la señal acústica en una señal neural. Y eso requiere de un proceso muy complejo que hace la membrana basilar, que mueve el órgano de Corti, que mueve las células ciliadas, y son las que permiten selectivamente estimular y llevar esa estimulación a el nervio auditivo, posteriormente a las vías auditivas que se encuentran en el área subcortical y en el área cortical. Entonces, precisamente es un proceso sumamente complejo que difícilmente, entendiendo que tenemos una población de células aproximadamente de 55.000 células ciliadas y que en el tiempo vamos perdiendo, es muy difícil de que podamos realmente sustituir a ese órgano micromecánico. ¿Y qué es lo que ha pasado? Fíjense ustedes que en la tecnología hemos podido llegar a colocar un implante coclear donde tenemos un electrodo que tiene este tamaño, y vean ustedes la dimensión del electrodo en comparación a la cóclea, y tenemos que hacerlo colocando ese electrodo, preservando la función neural y tratando inclusive en un futuro de repoblar esa población neural. Entonces imagínense ustedes este enorme electrodo para simplemente estimular esta zona, estas células ganglionares que son las que necesitamos estimular. Y definitivamente pues la estructura, que es la estructura micromecánica donde están las células ciliadas externas que ustedes ven acá, células ciliadas internas,
es muy difícil de replicar, por lo tanto, estamos dirigiendo nuestra estimulación neural, nuestra estimulación eléctrica, perdón, a esta área neural, que es la célula ganglionar. Para eso utilizamos electrodos, pero para eso los electrodos deben tener un diseño particular, un diseño que permita justamente ser lo más efectivo posible. Si estamos pensando que ese electrodo es enorme en comparación con la estructura que quiere estimular, lo que tendríamos que tratar de hacer es utilizar estrategias que nos permitieran, en cierta forma, acercarnos a la neurona y tratar de ser un poquito más selectivo. Y fíjense ustedes que es muy importante el efecto sobre la preservación neural para lograr la estimulación electroacústica. Hoy en día se sabe que la posibilidad de dar información, tanto información eléctrica como acústica, es lo que permite que los implantes tengan mucho mejor resultado y que los implantes puedan proporcionar justamente el resultado auditivo deseado. En la medida en que haya menos información acústica o preservemos menos información acústica, definitivamente el paciente no va a tener unos resultados realmente satisfactorios o como los que queremos. Entonces, fíjense ustedes, en el caso del diseño de electrodos, tenemos electrodos perimodiulares de pared lateral, de media escala, electrodos largos, electrodos cortos. El otro asunto importante es cómo entonces integramos esas estrategias, utilizando estrategias muy avanzadas para incorporar componentes espectrales y temporales. Y eso es muy importante. Hoy sabemos que la audición no solamente se basa, el principio de la discriminación no se basa solamente en qué parte de la cóclea estamos estimulando, sino también en qué momento llega ese estímulo. Y hay un principio físico en esto. Los sonidos o los sonidos que nos llegan a frecuencias graves tienden a llegar un poco más tarde que los que son de frecuencias altas. Y la razón es que las frecuencias altas están ubicadas en la parte más baja de la cóclea y las frecuencias graves están más, o las bajas frecuencias, en la parte más apical. Y eso requiere un pequeño retardo en la señal, y ese retardo de la señal ayuda justamente a que nosotros podamos discriminar. Otra cosa importante es el preprocesamiento de la señal. Nosotros pensábamos que simplemente tomando la información acústica la llevábamos y la procesábamos y la distribuíamos en esos electrodos y eso era suficiente para que el paciente discriminara. Y nos hemos dado cuenta que no, y eso se ha aprendido también de la tecnología de los audífonos, que es sumamente importante preprocesar la señal. O sea, que la señal acústica no necesariamente tenga que venir exactamente igual como la percibimos nosotros los normoyentes, sino que esa señal, para que el paciente implantado coclear resulte útil, debe ser alterada y debe ser preprocesada. Y otra cosa, que es todo aquello que ayude a mejorar la discriminación en ruido. Fíjense ustedes que para una persona normoyente, para una persona que oye de forma normal, es muy complejo oír en condiciones de ruido. Es cuando ustedes van a una fiesta o van a un sitio donde hay mucho ruido de fondo. Esa es la condición más compleja para que la persona normoyente pueda oír, porque él tiene que focalizar dónde está la señal que quiere oír y entonces tratar de, justamente, al focalizar eso, tratar de ver que la señal que quiere recibir sea mayor que la señal que haya de ruido. Eso para un paciente implantado o un paciente con audífonos es inclusive mucho más difícil. Entonces, en el caso, por ejemplo, del electrodo de media escala, Advanced Bionics, he tenido la verdad la suerte de que Advanced Bionics nos apoyara en esto para presentar un poquito sobre este desarrollo. Utilizar un electrodo que ocupe la escala media, que tenga una flexibilidad suficiente para una inserción por la ventana redonda y no dañar la estructura, que permite una profundidad de inserción hasta 420 grados. Eso quiere decir que da la vuelta completa, o sea que permite la circunferencia completa y comienza realmente a avanzar sobre la segunda espira de la cóclea. Eso es bueno porque tenemos un electrodo de aproximadamente unos 23 milímetros de largo que puede llegar fácilmente a cubrir una extensa área de la cóclea. Otra cosa, que tenga un posicionamiento medial y estable en la rampa timpánica, o sea que no esté tan pegado al modíolo, pero que tampoco esté lo suficientemente alejado del modíolo como para dañar la estructura. Y que adicionalmente disminuya las fuerzas friccionales, o sea que estén lejos de la pared lateral y que exista la menor posibilidad de que haya una dislocación hacia la rampa vestibular y vaya, a través de esa dislocación, vaya a dañar las estructuras neurales que queremos preservar. Entonces, gráficamente, lo que ustedes están viendo aquí, vean ustedes que este es el mismo fabricante, donde ustedes tienen tres
visiones diferentes. Tienes un electrodo completo de pared lateral, en este caso el 1J, tienes un electrodo que se encuentra en la mitad de la escala, como es el mid escala, y tienes un electrodo que se encuentra, que es perimodular, que es el high focus helix, donde él tiene esta ubicación. Hoy en día, inclusive, en los nuevos desarrollos está un nuevo electrodo que se va más o menos a ubicar cercano a donde está entre el electrodo del 1J y el mi escala. Probablemente va a estar ubicado en esta área de la rampa, y la única diferencia es que un electrodo extremadamente delgado, tiene 0.4 milímetros en la punta. Entonces, ¿cómo hacemos? En fin, principalmente es un electrodo precurvado. Los que estuvieron hoy en la práctica tuvieron el chance de utilizarlo. Él viene precurvado, no es completamente perimodular, pero es precurvado. Es muy fino y puede ser introducido por una cocleostomía de 0.8 milímetros. Eso está muy bien, porque si ustedes hacen una pequeña incisión en la ventana redonda de 0.8 milímetros, ustedes saben que solamente van a ocupar alrededor de un 30%, menos de un 30% de la rampa. Y eso es muy bueno, porque eso dice que probablemente no van a dañarlo. Otra cosa, que el diámetro aproximado en el primer electrodo, o sea, la punta, es 0.5 milímetros, y el diámetro en el electrodo 16, o sea, hacia la base, es de 0.7 milímetros. Fíjense ustedes en otra cosa interesante, que ustedes ven el electrodo acá, y es el modo como ese electrodo se desplaza dentro de la rampa. Vean ustedes que existe un gran desplazamiento inferior y lateral, con poco desplazamiento vertical. Cada línea que ustedes están viendo fueron sencillamente líneas que se utilizan, patrones de cómo ese electrodo fue entrando dentro de la cóclea, donde se repitió tantas veces y posteriormente se hicieron estos cortes. Y si ustedes pueden ver a casi 420 grados, vean ustedes un gran desplazamiento inferior, poco desplazamiento superior. Eso permite justamente que el electrodo no vaya a lesionar las estructuras o vaya a pasar a la rampa vestibular. Vean ustedes los diferentes, cuáles son el largo activo del electrodo. Vean ustedes cómo, por ejemplo, en el caso del high focus, donde es un electrodo que técnicamente pudiera ser un poco más largo, tiene un largo efectivo más pequeño. Y si ustedes pueden ver, siendo ese electrodo menos que tenga, en el caso, por ejemplo, mejor dicho, del high focus, tiene una menor, fíjate, tiene 17 milímetros de largo, pero no llega sino hasta 400 grados. Mientras que estos electrodos, por ubicarse en una posición mucho más medial, mucho más cercano al modelo, tienen una profundidad de inserción que puede ir hasta 450 grados. Y vean ustedes entonces los diámetros del contacto, que son, en el caso, por ejemplo, de bidescala es mucho más pequeño. Pero, ¿de qué vale tener un buen electrodo si nosotros no tenemos también un concepto de entrar en la cóclea y tener un abordaje de la cóclea que permita justamente no lesionarla? Y entonces es por eso que hemos impulsado esta idea de una cirugía mínima, de utilizar lo que se llama una ventana redonda extendida, especialmente con la utilización de estos electrodos. Y el concepto fundamentalmente se dirige a eliminar aquellas cosas que interrumpen el tránsito normal hacia adentro de la cóclea. Ustedes pueden ver aquí la ventana redonda, pueden ver aquí la crista fenestra, pueden ver parte del nicho de la ventana redonda. Esta es la rampa vestibular, esta es la rampa timpánica. Entonces, una de las cosas que queremos hacer es tratar de que este electrodo entre de una manera natural y entre de una manera mucho más recta y que no permita lesionar. Una de las cosas que nos interrumpen, ven ustedes aquí, es la crista fenestra, que es esta espícula de hueso que ustedes ven acá, y en cirugía ustedes la van a ver como esa pequeña área, como esa pequeña excrescencia que se encuentra anterior e inferior en la ventana redonda. Y una de las cosas es tratar de eliminarla sin lesionar, el acueducto de la cóclea, que está muy cerca, y que eso permite, si queremos preservar audición, permite mantener la función o la estabilidad hídrica, y el otro es tratar de preservar la vena coclear inferior, que también es parte fundamental de todo el mecanismo de reabsorción y de todo el mecanismo micrometabólico que tiene la cóclea. Entonces, vean ustedes, diseñamos un electrodo, estamos alterando un poco la cirugía y nos estamos adaptando a la cirugía para hacerla menos invasiva, y adicionalmente estamos agregando la posibilidad de colocar una tecnología que nos permita saber si el paciente, si estamos haciendo daño o si estamos preservando la audición. Y para eso
es hacer una electroconclografía en tiempo real en el mismo momento que estamos haciendo la inserción del electrodo. O sea que estamos midiendo cuál es la función de los nervios en el mismo momento en que ese electrodo se está introduciendo dentro de la cóclea y nos pueden decir qué tanto daño estamos haciendo. Vean ustedes qué interesante. Ustedes están viendo acá, aquí no hay respuesta, esta es la amplitud de la electroconclografía, este es el tiempo en segundos de inserción y vean ustedes que aproximadamente ya a los 45 segundos de empezar a insertar, empezamos a ver una buena respuesta porque efectivamente el área más apical, el área más lejana es la que tiene mejor respuesta neural porque es donde tenemos más células vivas. Y vean ustedes entonces que pudiéramos decir que hemos preservado. Inclusive podemos hacer, si esta es la audiometría previa que tiene el paciente antes de operarse, podemos con estas líneas rojas decir cuál es la audiometría al final de la inserción del electrodo y si hemos preservado esas estructuras. Entonces te puede dar una estimación de si logramos el objetivo, en la misma cirugía, si hemos logrado el objetivo que se ha preservado la audición. Pero una otra cosa, la neurociencia también ha avanzado y esto es un proyecto en el cual estamos trabajando y creo que es realmente fascinante, que es la utilización de glicoproteínas que son típicas de las superficies de la membrana celular, que permite y ayuda que los axones crezcan hacia donde esa glicoproteína se encuentre. Entonces, si nosotros colocamos esa glicoproteína sobre el electrodo, ¿qué va a pasar con las neuronas? Ellas van a tratar de crecer, van a tratar de extenderse hacia donde está el electrodo. Entonces ya no significa que nosotros estamos acercando el electrodo a la neurona, sino estamos acercando la neurona al electrodo. Eso se ha tratado utilizando factores de crecimiento. Pero el problema de los factores de crecimiento es que si usted le da factores de crecimiento, todo va a crecer, no solamente las neuronas. Técnicamente todo va a crecer. Y uno de los riesgos que ha habido es que en estudios en animales muchas veces se producen hasta tumores. La ventaja que tiene esto es que estos no son factores de crecimiento neuronal. Estos sencillamente son glicoproteínas que se encuentran naturalmente en la membrana. Este tipo de producto se está utilizando ahorita para reparación neural en pacientes que tienen lesiones de la médula espinal y que tienen leucemias raquídeas o que son pacientes que han tenido lesiones de nervios, donde se trata de colocar este producto que se llama la laminina para hacer que ellos crezcan. La otra parte, que ya no tiene tanta relación con la cirugía o que no tiene tanta relación con el desarrollo de ciencias básicas, es cuánto se había desarrollado en términos de procesamiento de la señal y estrategias de estimulación. Y ven ustedes que no es hasta el año 1989 donde hay un brinco sustancial donde se empezó a utilizar las estrategias multipico, y a partir de los años 1994 en adelante es donde hemos llegado casi a un plató. Y vean que existe un plató más o menos importante. Todos los mejores resultados en las pruebas mucho más complejas de todos los fabricantes es más o menos igual y está cercano al 80%. Ese extra 20% que los pacientes con implante coclear no logran es lo que Thomas Lennart en algún momento dado ha llamado perfect hearing o audición perfecta. Y esa audición perfecta, ese es el limitante que tenemos. Eso es como una especie de límite de velocidad en esa autopista que estamos queriendo llegar, que nos dice hasta ahí llegaron porque no hemos tenido la tecnología suficiente para emular lo que normalmente pasa. Entonces fíjense ustedes cómo han ido esos brincos y hoy en día pues estamos en ese nivel. Eso significa que hay brechas importantes, brechas en el rendimiento. Por ejemplo, fíjense ustedes cuando estos que están aquí en negro son personas normoyentes, son pacientes con implante coclear, y ven ustedes cómo es la diferencia en pacientes donde tienen una voz que compite y tratan de discriminar. Fíjense ustedes la diferencia entre una persona normal y una persona con implante. Sigue siendo problemático. Y ven ustedes en el caso de la voz, para la detección de la melodía y el timbre, también hay una diferencia importante entre el paciente con implante coclear y el normoyente. Y si ustedes ven en lenguas tonales, que probablemente para las personas de habla hispana no sea tanto problema, porque nosotros no tenemos lenguas tonales, pero para pacientes que, por ejemplo, viven en Asia, que las lenguas son primordialmente tonales, o inclusive aquí en México, muchas de las lenguas, la mayor parte de las lenguas indoamericanas son lenguas tonales, pues sí empiezan a tener problemas porque no pueden discriminar. Para eso, pues por supuesto,
una de las cosas importantes es el preprocesamiento de la señal, y ese preprocesamiento de la señal viene de la tecnología de los audífonos. Es un beneficio que ha tenido los implantes cocleares, que viene de la tecnología de los audífonos, como por ejemplo focalizar la señal, hacer diferentes tipos de protocolos de focalización, o por ejemplo, fíjense ustedes, eliminar ese sonido de fondo, o por ejemplo, tener programas que se puedan adaptar en función de cuál es el ambiente en que el paciente está escuchando. Fíjense ustedes algo muy interesante, yo les voy a poner un ejemplo. Aquí en el auditorio no lo sienten, pero las personas que están oyendo esta teleconferencia sí probablemente lo están sintiendo. Yo estoy utilizando ahorita un micrófono que está direccionado hacia mí. Entonces, las personas que están oyendo la teleconferencia no están oyendo el murmullo o lo que esté pasando alrededor del auditorio. Eso es lo que normalmente, que es una tecnología que lo estamos teniendo, imagínense ustedes, en micrófonos convencionales, lo puede tener un paciente en un implante coclear. Y como les dije, hay una cosa importantísima que se ha logrado, que de la industria del audífono se ha logrado justamente tomar esto que se llama el preprocesamiento del espectro del sonido. Y luego toda la tecnología que viene detrás del implante coclear para llevar toda la estimulación a los electrodos. O sea que había un beneficio importante. Otro de los conceptos importantes es por qué tener implantes bilaterales. El ser humano por naturaleza tiene una audición bilateral, binaural. Necesita tener ambos oídos estimulados. Y la razón es la siguiente: permite justamente la localización y la lateralización del sonido. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, fíjense ustedes cuando ustedes colocan un implante unilateral. En los pacientes unilaterales, fíjense ustedes, por ejemplo, en este caso, los pacientes donde tienen estos son diferentes tipos de sonidos ubicados en diferentes ángulos o en diferentes, frente al paciente, en diferentes zonas. Y si ustedes ven el paciente unilateral, usted le coloca un estímulo a la derecha o un estímulo a la izquierda y él difícilmente puede detectar realmente por dónde viene el sonido. Tiene muchas fallas. No es fácil detectar o ubicar la posición del sonido. Vean ustedes, por ejemplo, que tenemos algunos patrones diferentes de comportamiento. Tenemos el paciente que trata sobre todas las cosas de lateralizar la señal, en el caso del paciente unilateral, o el paciente que definitivamente no escucha absolutamente nada de sonido por un lado, o mejor dicho, él entiende que solamente está recibiendo un sonido por un lado, que él entiende que solamente está escuchando por un oído. Este paciente no te puede detectar, a pesar que tiene un implante unilateral, él no sabe si está oyendo por uno o por dos oídos. Este paciente sí sabe que está escuchando solamente por un oído. En los casos bilaterales tenemos dos casos extremos. El caso extremo del paciente que tiene los dos implantes y solamente distingue que el sonido viene de un lado o de otro, si el sonido está de forma extrema de un lado o si está de forma extrema del otro lado. Cualquier cosa que esté en el medio, él no logra detectarlo. Son lo que llamamos pacientes extremos, que logran localizar el sonido, pero no de forma natural, sino solamente diciendo, yo solamente puedo oír aquello que está a la extrema derecha o a la extrema izquierda. Y luego tenemos pacientes bilaterales que se comportan como personas normales, que es esta línea que está acá, donde ellos el sonido lo van a detectar o van casi siempre a identificar de dónde viene el sonido, de qué lado viene el sonido. Eso, por supuesto, es una ventaja importante. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene una hipoacusia unilateral tiene el efecto sombra de la cabeza, y ese efecto sombra de la cabeza, fíjense ustedes, todo lo que viene de este lado el paciente lo va a escuchar, pero lo que viene de este lado no lo va a escuchar. Entonces, ¿cómo puede solucionar esto? Colocando otro micrófono del otro lado. Entonces, porque tenemos muchos pacientes implantados unilaterales que no tienen la posibilidad de colocarse un implante coclear. Entonces, ¿cómo solucionamos un problema con los pacientes que ya tienen un implante coclear unilateral y que tienen ese efecto sombra? Colocando un micrófono, colocando como un sistema cross, donde este micrófono que está acá, que parece un audífono, le va a llevar el sonido al procesador que se encuentra del otro lado por vía inalámbrica. Y vean ustedes con la utilización del sistema cross, es muy interesante porque vean ustedes que cuando el paciente se le pasan pruebas de discriminación,
y ustedes los ven, por ejemplo, cuando se pasa solamente con el implante puesto, ven ustedes que cuando el paciente recibe la señal a través del lado del implante, pues marcha muy bien. Cuando se colocan en el centro, pues realmente no hay mucha diferencia, pero la gran diferencia ocurre, y vean ustedes cómo cae, cómo desciende de manera muy significativa cuando nos colocamos del lado contrario del paciente. Mientras que si logramos colocar el sistema Cross, logramos colocar el micrófono del otro lado, fíjense ustedes que mantiene más o menos una discriminación normal. Y eso lo agradecen los pacientes, especialmente en condiciones de ruido, cuando están en la escuela, cuando están, por ejemplo, en sitios donde tienen varias fuentes de sonido. Entonces, en resumen de la tecnología mejora para lograr la audición perfecta. Definitivamente eso es lo que se quiere, y creo que estamos muy, a pesar de que todavía hay un reto muy importante, que es el reto que nos dice cómo llegar a estimular la cóclea de manera casi similar a lo que ocurre en un oído normal, pero debemos pensar que estamos logrando por lo menos acercarnos. Hay expansión de las indicaciones, y yo pienso que lo que vamos a ver en el futuro es que, como cada vez estamos preservando más audición, la posibilidad es que en el futuro coloquemos implantes cocleares a personas no sordas. O sea, que el implante coclear pueda servir inclusive como un instrumento no solo para las personas que tienen hipoacusia, sino que pudiera servir para algunas otras cosas más. La otra cosa, que es la integración con las tecnologías de la vida cotidiana. Hoy en día, la comunicación del implante coclear con el teléfono celular, por ejemplo. Hablábamos el otro día una cosa que parecía de ciencia ficción. Imagínense ustedes un paciente con un implante coclear que no necesite tener el teléfono celular. Que la persona pueda hablar a través de su implante, y no solamente poder escuchar a través de su implante, sino poder hablar a través de su implante. Eso no es ciencia ficción, eso es muy factible y probablemente va a estar muy cerca. La preservación neural no es una filosofía, es una prueba que permite obtener mejores resultados posibles. Entonces, cualquier cosa que hagamos para preservar la función neural es sumamente importante. Y por lo tanto, la bioingeniería y la neuroelectrónica han aproximado a la audición perfecta. Quiero agradecerles a toda esta oportunidad de habernos permitido hacer esta conferencia y esta teleconferencia, y poder compartir con tanta gente. Creo que hay mucha gente conectada de muchos sitios y que realmente pues han apoyado también esta actividad, y esperemos que en el futuro podamos repetirla. También quiero invitarles a la reunión de Miami, pero también quiero invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales, a través de todo lo que hemos ido difundiendo en estos últimos tiempos, para integrarse al programa de educación continuada que estamos haciendo. Yo creo que es una tarea y es un proyecto en la cual estoy muy entusiasmado, y que realmente quiero pues que ustedes puedan participar y realmente contar con la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. No sé si el doctor tiene algunas palabras ya para clausurar la teleconferencia. Bueno, muchísimas gracias por su atención.